Hoy veremos los dos rediles, descubriendo la identidad de los dos rediles. Jesús afirmó en Juan capítulo 10, de los versos 14 al 16, afirmó que tenía dos rediles. Pero no solamente dijo eso, podemos ver en Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, oirán mi voz, habrá un rebaño y un pastor. Volvemos a repetirlo, porque ese es el eje de todo lo que vamos a estudiar. Tengo otras ovejas que no son de este redil, tengo otro redil, o sea, tienes dos rediles, hay dos rediles. Aquellas también debo traer, o sea que esas ovejas no están en Israel. Y sigue, oirán mi voz y habrá un rebaño, o sea que habrá una reunión de esas dos rediles y será un solo rebaño, y dice que también habrá un solo pastor. Entonces, vamos a ver primero el antecedente que tenemos es los conceptos que hay, obviamente de la religión cristiana, y podemos ver no más como la inteligencia artificial nos puede decir que ese otro rebaño, mire, dice, ese otro rebaño se refiere a un grupo más amplio de personas que también serán parte de su rebaño, además de aquellos que ya está cuidando. ¿Ve? Entonces dice, ¿quiénes son esas otras ovejas? ¿Quiénes son otros rebaños? Dice, los gentiles. Entonces aquí está diciendo, el contexto original Jesús se refiere a los gentiles, es decir, las personas no judías. ¿Ok? Después dice que eso es el concepto más general. En realidad, todos los creyentes de la tierra. Entonces aquí dice que el propósito de Jesús expresa el deseo de que todos sean reunidos en un solo rebaño, bajo un solo pastor, que es el mismo. Esta implica la unidad de todos los creyentes. Por supuesto. Pero hasta ahí parece todo bien, y así ha sido aceptado por los seminaristas, por los que saben, todos los conocedores de la palabra, los maestros de la palabra. Hasta ahí ese es el concepto que se tiene. Obviamente, con un pensamiento crítico vamos a abordar esto basándonos en la escritura, en la sola escritura, y no en suposiciones. Entonces, ya podemos empezar a mirar un poco qué pasó en ese tiempo. Sí podemos establecer que un redil son los judíos. ¿Ya? Un redil son los judíos. Pero había otro redil que él tiene que traer y tiene que reunir con los judíos. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a tener que tener un pensamiento crítico? Seamos realistas. Entonces, si decimos que el otro redil son los gentiles, entonces yo les pregunto, ¿los gentiles deben ser llevados a Israel y ser reunidos con los judíos? Eso es lo que me está insinuando, lo que la iglesia cristiana me dice. Entonces, de acuerdo a este pasaje, no solamente decir, los gentiles son, el otro redil son los judíos, los gentiles, perdón, el otro redil son los judíos. Pero en este momento, él me dice, Jesús dice, que los debo traer, ¿a dónde? A la tierra de Israel. Los debo llevar a la tierra de Israel. Entonces,
Yo no he escuchado nunca que se predique que la iglesia será llevada a Israel y segundo, que será reunida con los judíos y será un solo rebaño, un solo pastor. Yo no he escuchado esa predicación hasta el día de hoy. Entonces se predica lo que se conviene y hasta dónde se conviene. Entonces, me conviene decir que las otras ovejas, sí, sí, son los gentiles, pero me salgo de todo el contexto. Entonces, un, un miembro de la iglesia en Estados Unidos será llevado a Israel para ser reunido con los judíos y serán un solo rebaño. Entonces, ¿qué pasará allí? ¿Guardarán Shabbat? ¿La iglesia empezará a guardar el séptimo día, el Shabbat, el día de reposo? ¿La iglesia celebrará Shabbat el domingo y los judíos el Shabbat, el día de reposo? ¿Ustedes creen que eso va a pasar cuando estén reunidos en un solo redil y bajo un solo pastor? ¿Todo eso va a pasar así? Entonces, aquí estamos fuera de la realidad y fuera del contexto. Para que esas ovejas, lo que yo quiero decir es que para que esas ovejas que va a traer sean reunidas con la tribu, con Judá, con los judíos, con el redil de los judíos, es porque hay una afinidad. Número uno, hay una afinidad entre las dos. Hay una relación entre las dos. Profunda, muy profunda. Y tercero, ¿por qué a la tierra de Israel? Porque hay una relación con la tierra de Israel también. Porque hay una conexión de ese otro, hay una conexión de ese otro redil con la tierra de Israel. Por eso será traída también a la tierra. Por eso será reunido y por eso será un solo redil y será tan. Por eso fluye de esa manera fluye y tiene más sentido, porque dice, esas otras ovejas son como decir parte de ellos. Son, son, tienen una relación muy profunda y muy arraigada. Entonces, los gentiles del mundo no tienen esto. Los gentiles del mundo tienen al Mesías. Han tenido al Mesías, está bien. Entonces, ¿anhelan los gentiles del mundo venir a Israel y ser reunidos con los judíos? ¿Ese es el anhelo? ¿Esa es la visión? Yo lo que oigo es que va a haber un rapto de una iglesia. Yo lo que oigo es que los judíos se van a ir a la tribulación. Yo lo que oigo es muchas cosas malas para los judíos y cosas de bendiciones para la iglesia. Yo lo que oigo es que la iglesia va por un lado y Israel va para el otro. Yo no estoy viendo afinidades. Estoy viendo dos cosas separadas, dos pueblos separados, no afines, no afines. Entonces, por eso es importante entrar con ese espíritu crítico, con ese pensamiento crítico y empezar a ver qué decía Jesús acerca de las ovejas. Y precisamente podemos entender que siguiendo más adelante en Mateo, en Mateo 10, 5, ¿cierto? Dice, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Ojo, primero le dijo, por camino de gentiles no vayáis. Ok, aún no estoy afirmando nada. Yo estoy dejando que la palabra sea la que a usted le enseñe. En ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, aquí entramos en otro concepto, la casa de Israel, pero no un concepto cualquiera, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Y Jesús estaba hablando de que tenía que recuperar un rebaño, que tenía que traerlo. Tengo otro rebaño que tengo que traer y reunirlo con Judá. Y está hablando de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sigamos. Estas ovejas, entonces, estamos hablando de unas ovejas con una afinidad, con una relación, que son parte de Israel y son parientes de los judíos. Y también tenemos aquí, en, en Mateo 15, dice, él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es bastante fuerte y no podemos simplemente pasar por encima y no entender por qué Jesús hablaba de ovejas, de los rediles y de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, y esto es solamente dos referencias que les doy. Yo por no alargar esta conferencia, esta enseñanza, pero yo podría pasarles 100 versículos, todos del Nuevo Testamento, de Pablo, de Jesús, entre los evangelios, de Pedro, de Santiago, de todos ellos, donde establecen esa relación entre de las ovejas perdidas y del problema de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, este concepto de la casa de Israel tenemos que entenderlo. ¿Qué es la casa de Israel? ¿Por qué están perdidas por qué está perdida la casa de Israel? Tenemos que entrar a conocer este concepto histórico de Israel, que yo le voy a explicar que de 100 creyentes uno lo sabe. Si acaso uno de cada 100 sabe qué quiere decir el concepto de la casa de Israel, segundo, de las ovejas perdidas de la casa de Israel, y mucho menos, yo creo, de uno de cada 1000 o de uno de cada 10.000 entiende, ¿cierto? ¿Cuál es la relación con los dos rediles de la casa y la casa perdida, las ovejas perdidas de la casa de Israel? Entremos entonces a la historia de Israel. Israel era una nación de 12 tribus, conformada por 12 tribus, que provenían de los 12 hijos de Jacob. En los tiempos de Salomón, Dios se enojó con él porque él no guardó su pacto y sus estatutos. Él rompió el pacto y sus estatutos, porque él se fue detrás de otros dioses ajenos, los cuales, por medio de todas las mujeres que tenía, él se había casado con mujeres de otras naciones, lo cual se le había prohibido. Que no lo hiciera porque lo inclinarían hacia dioses ajenos. Y cuando él fue mayor de edad, él le llevaba a las mujeres que tenía y construía altares, y eso enojó a Dios en gran manera. Entonces empieza y Dios habla con Salomón. Dios le dice, por cuanto ha habido esto en ti, estamos hablando, vamos a ver, perdón, no les di la cita, entonces estamos hablando de Primera Reyes 11, por la apostasía de Salomón, dice, dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Ojo, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. O sea, se le iba a quitar el reino a Salomón, porque la promesa que le había dado David es que siempre estaría un descendiente de David en el trono, ¿cierto? Pero dijo, le voy a quitar ahora de ti el reino de Israel. Y se lo iba a entregar a tu siervo. Pero entonces dice, pero no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Dios amaba mucho a David.
Y segundo, dice, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero, dice, no romperé todo el reino, sino dice, te daré una tribu, dejaré una tribu a tu hijo, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces, le está diciendo que no solamente le iba a quitar el reino, sino que a él le iba a dar, a su descendencia le va a dar una tribu. O sea, ya no sería rey sobre todo Israel, sino la descendencia de David, la descendencia de Salomón sería sobre una sola tribu de ahí en adelante, ¿cierto? Sino por amor a David y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Dios eligió a una tribu y Dios eligió a Jerusalén por amor a David. Y se anuncia, en otras palabras, la división de Israel. Israel fue dividido. Así como se dividió alguna vez Corea, en Corea del Norte, Corea del Sur, Sudán del Norte, Sudán del Sur, así como se han dividido naciones, Israel sufrió lo mismo. Pero eso fue promovido por Dios. Y seguimos en Primera de Reyes 11 y vamos al versículo 29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, Jeroboam es el siervo del que hablaba Dios a Salomón, de que le iba a entregar el reino a su siervo. Entonces, Jeroboam dice, era valiente y esforzado, y viendo Salomón que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Entonces, sabemos que Efraín, la casa de José, siempre era la tribu líder, la que lideraba la administración y las finanzas, la economía, ¿cierto? De Israel. Entonces, él estaba a cargo de Jeroboam. Jeroboam era su siervo. Entonces, cuando sabemos que el profeta, aquí está estableciendo, el profeta Ahías Silonita, estaba cubierto con una capa nueva y pues se encontró con Jeroboam. Estaban ellos dos solos en el campo, 30, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Muy significativo. El número 12, tenga en cuenta cómo todo está establecido para Dios en 12, ese número clave, el número 12 de gobierno, que significa gobierno. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos. Entonces, ya está haciendo profético el profeta Ahías, está haciendo profético Ahías con Jeroboam y le da los 10 pedazos de su manta porque la rompió y era nueva además. Y dice, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel. ¿Qué dice? Jehová, Dios de Israel. Jehová, su apellido es Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón. Se estaba cumpliendo lo que le dijo Dios a Salomón. Y te daré a ti 10 tribus. ¿Ah? ¿Sí ve? Entonces no le entregó todas las 12 tribus, le entregó 10. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo. ¿Sí? Y él tendrá, o sea, Salomón tendrá por amor a David, mi siervo, una tribu. Y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. ¿Sí? Entonces vamos a entender aquí que, obviamente, cuando dicen que te voy a dar una tribu, ya vamos a entender por qué son 10 y una son 11. Pero no, son 10 y en realidad fueron 10 y 2 tribus. Vamos a ver, entonces, finalmente se establece que Judá, el hijo de Salomón, se llamaba Roboán. Entonces, la tribu de Judá siguió a Roboán, el hijo de Salomón. Pero no solamente la tribu de Judá, sino la tribu de Benjamín. Entonces, aunque Dios le dijo, te voy a dar una tribu, prácticamente eran dos, porque Judá
desde que hizo el juramento a su padre Jacob que cuidaría a Benjamín, Benjamín no se despegaba de Judá, ni Judá se despegaba de David. Se volvieron como una sola tribu. Entonces, estamos entendiendo que ya queda incluida en Judá, con los judíos, la tribu de Benjamín. Mas no se está llamando el reino de Judá por el nombre de Benjamín, sino se está llamando el reino de Judá por el nombre de los judíos, de los descendientes de Judá. Además, en los terrenos de Benjamín, esa es otra razón, en los terrenos de Benjamín, o sea, como había sido dividida en los terrenos de Benjamín, si no estoy mal, estaba Jerusalén, la capital. Entonces quedaba Jerusalén, capital. El reino de Judá quedaba con capital Jerusalén. Ahora, al norte quedaban las 10 tribus, ¿cierto? Reunidas con el rey Jeroboam y con capital Samaria. Así se definió políticamente, eso fue políticamente la división de una nación. Qué tristeza, ¿no? Muy triste. Ver una nación dividida en dos es un momento muy triste. Son momentos fuertes, son momentos. Yo creo que para Dios no fue fácil. Todo lo que hizo desde que llamó a Abraham, ¿cierto? Todo el proceso. Y para terminar en que voy a sacar aparte a dividir Israel en dos. Y todo ese amor con David y esa amistad con David y todo eso que pasó con Salomón y toda la gloria que recibió Salomón y las riquezas para que Salomón terminara así e Israel terminara dividido. O sea, fue una decepción muy grande para Dios, para tomar esa decisión de dividir a Israel, porque se dividió y de ahí en adelante había un rey en Judá y había un rey en Israel o en la casa de Israel o en el reino del norte. Y eso no es nada. Desde ahí en adelante empezó la enemistad entre estas dos naciones. Había enemistad entre esas naciones. Podemos llegar a ver que incluso el reino del norte se alió con los sirios para atacar a sus hermanos de Judá. Pero bueno, ese no es el tema. Sigamos adelante y podemos entender que hasta aquí ya vemos entonces que hay una división y eso lo confirma Primera Reyes y Segundo Reyes cuando usted va a decir reinó el rey tal en el reino ¿sí? de Israel o el reino del norte de Israel, mientras que era el rey en Judá, el rey de Judá era tal. Entonces siempre habían dos reyes. Siempre habían dos reyes. Entonces, hasta ahí hemos encontrado que hay una conformación de dos pueblos y le vamos a poner el nombre desde ya nosotros. Dos pueblos, simplemente dos pueblos, el mismo pueblo, pero ya habían dos. Ya estaba dividido. Ya estaba dividido. Entonces, vamos a entrar entonces ya sabemos de dónde salió la casa de Israel. ¿De dónde salió esa parte de Israel? Ahora vamos a ver por qué está perdida. Entonces, vamos. El libro, eso se puede ver en muchas partes de la Biblia. Muchas partes de la Biblia explica cuándo se perdió y por qué se perdió. Pero Oseas es el más didáctico. Oseas 1. En el libro de Oseas, si podemos ver que a Oseas se le ordena tomar una mujer fornicaria. Y pues empieza a concebir hijos. Y por medio de los hijos Dios empieza a mandar mensajes. Entonces dice Jehová en el número 4, versículo 4, Oseas 1, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Y haré cesar el reino de la casa de Israel. Entonces aquí podemos ver cómo se define el destino de la casa de Israel proféticamente. Dice, lo haré cesar. ¿Eso qué quiere decir? O sea,
primero iba a romper el reino y quitar el reino de la descendencia de David y más no dejarlo sin nada, sin reinado, y lo dejó con que fuera rey de una sola tribu, que era la tribu de Judá, incluida Benjamín. Pero aquí ya dice es, voy a hacer cesar el reino de Israel, de la casa de Israel, perdón. Ya tenía otro nombre. Cuando estaba el profeta Oseas, ya estaba dividido Israel. Entonces, por eso, el concepto de Israel y el reino de la casa de Israel, el Israel de las 12 tribus y el Israel de las 10 tribus es diferente. ¿Ya? De ahí en adelante ya es diferente. Es diferente hablar de judíos y hablar de casa de Israel. Porque fueron dos naciones que tomaron rumbos y destinos diferentes, con reyes diferentes, y todo pasó diferente. O sea, si seguimos la historia de cada uno tiene una historia diferente. Entonces dice, vamos al versículo 6. Concibió ella otra vez a luz una hija y le dio Dios, pone por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Nuevamente dice, no me compadeceré más de la casa de Israel. Ahora, ¿qué dice? Sino que los quitaré del todo. Esto es una advertencia ya, esto era una afirmación total, esto era el fin de la casa de Israel. Mire, los quitaré del todo, cesaré ese reino. Pero dice, más de la casa de Judá, en el versículo 7, tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. ¿Ya? Entonces dice, no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni jinetes. Bueno, eso es otra historia. Pero lo más importante es entender que eso se cumple. Porque entonces la casa de Israel, por medio de la invasión del imperio asirio, fue cumplida esta profecía. El imperio asirio arrasó la casa de Israel, arrasó el reino de Israel, lo hizo cesar, lo quitó del todo. Y los asirios se llevaron a la casa de Israel y se los llevaron y los desterraron de la tierra, se los llevaron. Y de ahí nunca más regresaron, nunca más regresaron. Esto sucedió en el año 723 antes de Cristo. Imagínense, 7 siglos antes de la venida de Cristo se había perdido. Imagínense, si eran 12 tribus y solamente quedaban 2, estamos hablando, se había perdido unas quintos, 5 sextos, 5 sextos, 5 sextas partes de Israel estaban perdidas. Solamente quedaba una sexta, que era la casa de Judá. Y eso se comprueba porque cuando viene el Mesías, ¿quiénes están? Cuando los romanos invaden, ¿no? ¿A quién encuentran? Ya hay un cambio. Ya no se les llama israelitas, se les llama a los judíos. Los judíos. Los judíos por acá, los judíos por allá. Porque la casa que permaneció, ¿cierto? Como cumple la profecía en el versículo 7, o sea, de la casa de Judá tendré misericordia. De la casa de Judá nació el Mesías. La casa de Judá estaba presente, los judíos estaban presentes y fueron de donde nació el Mesías, y los que tuvieron, todos fueron los actores principales de todo el proceso del Mesías en la tierra. Entonces, y segundo, al día de hoy, la casa de Judá persiste, porque siguen los judíos, persisten los judíos. Es increíble, pero es un pueblo que ha persistido desde de los tiempos antiguos. Es increíble. De descendientes de Abraham, de Jacob, de Isaac y de Jacob, han permanecido, aunque tenemos claro que ya son la sexta parte, ¿sí? Se perdió una sexta parte
o una doceava, dos sextas partes solamente. Son dos sextas partes de lo que era Judá, de lo que era Israel, perdón. En realidad es solamente Judá. Por eso se llaman los judíos. Por eso se le estableció la religión judía, que es algo que es antibíblico. La religión judía no se les llama judíos, pero no por la religión. Se les llamaba judíos porque eran de la tribu de Judá. Debemos entender que fue la tribu de Judá la que quedó con David. Y el Mesías vino de la descendencia de David, como podemos saber en la escritura. Por eso se les llamaba judíos. Por tanto, ese no es el nombre del pueblo, en realidad. Es el nombre de la tribu, de Dios, ¿no? Es el nombre de una tribu, es lo que tenemos que ser claros. En el versículo 8, perdón. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió Dios a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi. ¿Por qué? Vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Esto es muy importante entenderlo. No sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. O sea, esto implicaba prácticamente que la casa de Israel no solamente era sacada, echada de su tierra, sino que se acababa, Dios terminaba el pacto de como que fuera pueblo y él fuera su Dios. Dice, ya no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. La casa de Israel fue echada de los pactos y además queda fuera y se convierte como en un pueblo gentil. Adquiere ese título, pero no pierde, ojo, no pierde su estatus como gente que tiene la ascendencia hebrea, la ascendencia israelita. Entonces, gente con ascendencia israelita dentro de los gentiles. Y fueron mirados por sus propios hermanos como si fueran gentiles, obviamente, inmundos, ya fuera del pacto son inmundos, así como ellos nos miran a nosotros, o sea, para nosotros, para los israelitas, para los judíos, nosotros somos inmundos porque estamos fuera del pacto. Entonces, de los pactos. Y somos simples gentiles. En Oseas 2 nos vuelve a confirmar. Decid a vuestros hermanos a mí y a vuestras hermanas Ruhama. Contended con vuestra madre. Contended, o sea, hanlo a mí y a vuestras hermanas Ruhama. Dice, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Esto es un divorcio. Esto es tremendo divorcio aquí, se define. Entonces, aquí estamos viendo que cómo llega a perderse la casa de Israel, cómo llega a definirse el concepto de ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero entonces vamos a entrar de nuevo a las palabras de Jesús, porque ya entendemos ese concepto. Tengo dos rediles. ¿Por qué existían dos rediles? Porque fue dividida Israel, ¿cierto? Israel fue dividida. ¿Y por qué tengo que conseguirlos y traerlos? Porque la casa de Israel fue echada y esparcida, desterrada a las naciones. Por eso había que traerlos. Vamos entendiendo, por eso había que regresarlos a la tierra y reunirlos de nuevo con sus hermanos. Esto es una restauración, esto es una reunificación. Y vamos a ver por qué tiene sentido todo esto y de dónde sacó el Mesías Jesús ese concepto. ¿De dónde lo saca? ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Vamos primero a Ezequiel. Vamos a Ezequiel 37. Y dice que es la reunión de Judá e Israel. Entonces usted dirá, bueno, pero eso es un título. Pero aquí en realidad es la reunión de Judá y la casa de Israel. Recuerden que los títulos no están en las... Entonces muchas veces los títulos nos confunden porque los títulos nos rompen la secuencia de una profecía que quiere decir que está unida. Segundo, le cambia los personajes y el trasfondo y el contexto muchas veces a los textos, porque es de acuerdo al autor, al que puso ese título ahí. Los títulos
No, son peligrosos a veces, distorsionan. Entonces vamos a Ezequiel 37:15 y vemos cómo nos dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. ¿Ok? Entonces, ¿qué decía aquí? Vamos a marcar, le dice, toma en una mano un palo y escríbele para Judá, o sea, para los judíos. ¿Y por qué dice para los hijos de Israel, sus compañeros? Está hablando de la tribu de Benjamín, ¿cierto? Que los acompañaba, y también para los levitas que se fueron con ellos, ¿cierto? Ahora dice, toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Empezamos a entender, porque aquí dice, el palo de Efraín, ya les dije yo, el palo de José. José era la tribu líder de la casa de Israel, ¿sí? Y de hecho Roboán era una efraínita, Roboán era efraínita. Entonces, para José, palo de Efraín, y dice, para toda la casa de Israel. Miren que aquí la Biblia ya está hablando del concepto de la casa de Israel, a diferencia de cuando vemos al inicio, que era hablando de Israel, pero aquí está hablando de Judá e Israel. El concepto de la Biblia de un momento, es en el momento histórico, ya está hablando de Judá y de la casa de Israel. Entonces usted tiene que entender que hay dos naciones. Él está hablando de dos naciones. Y esta profecía dice, júntalos luego el uno con el otro. Mire lo que dice, júntalos luego el uno con el otro. ¿Para que sean qué? Uno solo, y serán uno solo en tu mano. El mismo concepto que tiene el Mesías Jesús. Porque dice que va a coger los dos rediles, y entonces dice que tengo otro redil que tengo que traer, y dice, lo junto luego el uno con el otro, para que sean uno solo. Entonces, yo estoy haciendo un conjunto aquí, él está haciendo una reunión, como yo le dije, hay una afinidad para que el Mesías diga que voy a reunir estos dos rediles. Hay una afinidad, aquí no se trata de gentiles y judíos, porque sí, no tiene sentido. Pero esta reunión del profeta sí tiene sentido. Dice, júntalos el uno con el otro para que sean ¿qué? Uno solo. Mire lo que dice, uno solo. Ese se está cumpliendo uno de los conceptos de Jesús en la afirmación de Jesús, porque dijo que sería un solo redil. Serían un solo redil. Y volvemos y saltemos un poquito, y entonces dice, y les dirás, así ha dicho Jehová, he aquí en el número 21, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. ¿A quién está hablando? ¿Ah? Entonces dice, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Mire lo que dice, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación. Mire lo que dice, los haré una nación. Aquí ya establece Dios en esta profecía el concepto de nación de nuevo de Israel. O sea, la restauración de Israel como una nación. Estamos en un concepto geopolítico y no espiritual. Dice, en los montes de Israel. Entonces, esos dos rediles, ¿cuáles son los? Hay dos rediles en las manos del profeta simbolizados con dos palos. El redil de Judá y el redil de la casa de Israel, que serán reunidos bajo la premisa de que son hermanos, son pueblos hermanos, o sea, se complementan. Segundo, bajo la premisa de que pertenecen a Israel y deben ser llevados a su nación, a su tierra. Por eso dice que haré una nación en la tierra y los haré una nación en la tierra de los montes, en los montes de Israel. Pero dice, y un rey será para todos ellos por rey. Lo mismo que dice el Mesías, el Mesías nunca se inventó nada. Todo viene del Antiguo Testamento. El Mesías siempre nos trajo, todo lo que dijo está escrito en los profetas y en los libros y en el Tanaj, que son los primeros. Entonces, podemos ver que a los montes de Israel, pero dice, se cumple el siguiente estamento. Un rey será todos ellos por rey. Entonces dice que tendrán un solo pastor.
tendrán un solo pastor. ¿Ve? Pero aquí afirma algo más. Aquí nos confirma lo que yo les estoy diciendo. El plan del corazón en el corazón de Dios siempre ha sido este. Y aquí está la respuesta. Porque dice, eso que él hizo un día de dividir a Israel por su pecado, por el pecado de Salomón, todo empezó por el pecado de Salomón. Entonces aquí se está anunciando la restauración y volver al plan original. ¿Sí? Dios no ha abandonado nunca su plan original con Israel. Nunca. No ha habido ninguna otra pueblo o institución que reemplace a Israel. Ni que esté por encima, ni que esté por encima en su corazón y en sus planes. Dice, nunca más serán dos naciones. Se está estableciendo aquí de nuevo. Así como se reunió de nuevo las dos Alemanias. La Alemania se dividió en oriental y occidental y un día se volvieron a reunir. Pero aquí pasa es con Israel, con los dos reyes de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel. Y dice que los va a reunir en un solo pueblo, ¿no? ¿Pero en dónde? En los montes de Israel. Y será un rey para ellos y nunca más serán dos naciones. Oiga, nunca más serán dos naciones. Está confirmando que es la restauración de Israel. Y dice, y nunca más serán divididos en dos reinos, porque ya había pasado. Y él dice, y él promete, yo nunca más voy a dividir a Israel. Nunca más serán dos naciones, nunca más volveré a hacer esto, ¿cierto? Entonces, aquí se está cumpliendo, se está, digamos, cumpliendo todo lo que dijo Jesús basado en esto, ¿cierto? Entonces vemos toda el paralelo, hay un paralelo total tema, dato por dato. Los traeré, los haré uno solo, tendrán un solo rey, ¿cierto? Y el fin es una nación. El fin de Dios siempre ha sido una nación. Entonces, tenemos que empezar a focalizar, a entender que toda la escritura se focaliza en Israel. Todo lo que ha acontecido nunca ha sacado a Israel del plano. Siempre ha sido Israel. Entonces, yo he escuchado tanto que la iglesia es a un lado y que Israel al otro lado, pero que la iglesia es la que está llevando y está haciendo todo, pero que los judíos no, y que la iglesia es la que está ahora al mando, y que la iglesia es la que va a ser raptada, y que los judíos van a ser en la tribulación, y los judíos todas las maldiciones, y para la iglesia todas las bendiciones. Bueno, entonces, nunca, aquí yo no veo, primero no veo en todo esto un plan de Dios para con la iglesia. Dios tiene un plan con 12 tribus, con un Israel, de una restauración de Israel de 12 tribus, a partir de lo que ya se pasó, de las consecuencias de la división de Israel. De la división de Israel, de la esparción de Israel, porque el proceso no solamente es, mire, el proceso es tremendo porque es división de Israel, después viene el desterramiento de Israel, ¿cierto? Pero no solamente eso, es la separación de Israel de Dios, o sea, de la casa de Israel, la separación de la casa de Israel de Dios, o sea, el divorcio, o sea, están fuera, y dicen, porque ya era no pueblo. ¿Y qué quiere decirlo a mí? Es no pueblo, recordemos que decía, dílelo a mí porque yo ya no soy su Dios, ni yo soy su pueblo. Entonces es muy hermoso que dice, sigue confirmando en el versículo 24, mi siervo David será rey sobre ellos. Entonces seguimos hablando, mi siervo David será sobre ellos, ¿quiénes? Oh, de todos los creyentes del mundo, no. Aquí estamos hablando de una nación restaurada. Ya no serán dos naciones, estamos hablando geopolíticamente de una nación restaurada. Y dice que serán los montes de Israel, una nación en la tierra, mire, en la tierra, es que le faltó decir, en el planeta Tierra, en la Vía Láctea, bla, 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 bla. ¿Ya? Entonces, tenemos claridad. Mi siervo David será sobre ellos rey. Y todos ellos tendrán un solo pastor. Aquí está el concepto nuevamente. Tendrán un solo pastor. Entonces, ¿de dónde sacó? Y tendrán un solo pastor. Jesús lo dijo, tendrán un solo pastor. Andarán en mis estatutos, guardarán y los pondrán por obra.
y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. Qué bonito, qué afirmaciones tan tremendas, y ya entendemos cuál era la idea y lo que estaba expresando Jesús de los profetas, basado en los profetas, no en los conceptos cristianos, ¿cierto? En toda lo que se enseña en el seminario, lo que se enseña en las iglesias bajo conceptos, pues, doctrinas o llamémoslo, sí, básicamente las doctrinas generadas en las iglesias, ¿cierto? En la iglesia cristiana. Dice el versículo 26, mire lo que dice. ¿Qué es esto es algo, un establecimiento de algo que es inamovible. Y haré como para que no haya duda. Yo no entiendo por qué la iglesia no ha podido leer esto. Haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. ¿Con quiénes? Con la nación de Israel, con las 12 tribus, pero no solo con Judá, ya estamos reafirmando y quiero reafirmarle, con la casa de Judá, con la casa de Israel. Los estableceré, los multiplicaré, pondré mi santuario entre ellos para siempre. Mire, esto ya es incluso para los fines de los tiempos. El santuario de Dios estará en medio de quiénes. ¿En medio de quién? ¿De la iglesia? ¿En medio de los creyentes? No, aquí está estableciendo claramente, porque dice, estará en medio de ellos mi tabernáculo y será de ellos por Dios y ellos me serán por pueblo nuevamente. Y sabrán las naciones, oigan naciones, sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Oiga. No hay dos tabernáculos. El tabernáculo de Dios estará en medio de Israel, en la nación de Israel, para la Israel de las 12 tribus restaurada. Y dice que estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Y esto no ha cambiado. Y hay enseñanzas, hay doctrinas que están basadas en que esto ya no es, que ahora es la iglesia y que ahora la iglesia para allí, la iglesia para allá y que ya no es Israel. Pero yo aquí, todas estas profecías no se pueden cambiar sus destinatarios. Aquí dice claramente que el pacto de paz. Entonces, vamos a ver, haré pacto de paz perpetuo con ellos. ¿Cómo es eso? Ya dijimos. ¿Cómo es posible y cómo fue posible que la casa de Israel, una vez había sido sacada de los pactos, pudo volver a los pactos? Pero aquí ya está diciendo que haré con ellos ¿qué? Pacto. ¿Eso qué quiere decir? Pacto de paz, pacto perpetuo. ¿Eso qué quiere decir? Haré. Ella no está hablando de los viejos pactos. Aquí está hablando de un nuevo pacto con ellos. ¿Sí me entienden? Un nuevo pacto. Está anunciando un nuevo pacto. Obviamente, de acuerdo a este mismo concepto, las escrituras de los profetas empiezan a hablar de ese pacto perpetuo, de ese nuevo pacto. Y Jeremías 31 es uno de los que mejor lo describen. Jeremías 31 podemos ir a mirar. Y mire lo que dice. He que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la iglesia. ¿Ah? No, perdón. No dice eso. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Qué hermoso versículo, qué grandioso versículo. Es increíble, voy a hacer un nuevo pacto. Pero, y es tan especial porque dice, lo nombra los dos rediles. Nombra a la casa de Israel. Para los tiempos de este profeta, la casa de Israel ya llevaba muchos años en el destierro. Y con la casa de Judá. Y para este tiempo, Judá estaba prácticamente en el exilio en Babilonia, más o menos para esos tiempos del profeta Ezequiel. Pero la casa de Israel ya llevaba muchos años, ya llevaba muchos años.
esparcida y echada de Israel. Sin embargo, viene una profecía tanto para Judá como para Israel. Era una profecía, lo que decía el profeta anteriormente, que haría un pacto eterno con ellos, que haría un pacto con ellos, que los juntaría en una sola nación y que pondría su tabernáculo en medio de ellos y las naciones y santificaría a Israel como nación, como nación. Ningún concepto de iglesia ha entrado aquí y yo no estoy en contra de eso. Solamente estoy aquí, lo que la Biblia me está enseñando. Entonces, podemos decir que hará un nuevo pacto con la casa de Israel, ¿cierto? Y aquí vuelve y dice, pero entonces en el 33, mire con quién habla. Nosotros estamos preguntando, oiga, ¿y qué va a pasar con la casa de Israel? ¿Cómo así que la casa de Israel va a volver? Pero así como así, después de que fue echada de los pactos, ¿cómo así eso? Y su pecado, ¿y cómo así? Y después de ese pecado, ¿y cómo van a, o sea, cómo va a poder ser posible eso? Entonces dice, ese es el pacto que yo voy a hacer con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Dios, dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. ¿Ven? Y dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esto es tremendo, tremendo, tremendo. Aquí me faltaría entonces dar la conexión final, porque dice claramente que volverán a ser su pueblo. Entonces, la casa de Israel va a volver a ser, dice, serán pueblo y ellos serán, y él será su Dios. Ya después de que ya le dijo en Oseas, ustedes ya no son mi pueblo, aquí ya está profetizando lo que viene. Dice, entonces voy a hacer un nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto con las dos casas, los dos rediles, las dos reinos, las dos naciones, ¿cierto? Y me serán por pueblo. Y dice que va a dar la ley en su mente y con la casa, y es el pacto que haré con la casa de Israel. Entonces, ¿cuál es el nuevo pacto? Entonces entra un nuevo concepto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Eso lo sabemos claramente. Claramente el nuevo pacto, como dijo Jesús, no tengo el versículo preparado, pero vamos a encontrarlo, vamos a hacer, porque ese versículo es importante. Dice que este es el símbolo del nuevo pacto en mi sangre. ¿Quién lo dijo? ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, dice la Biblia. Bueno, ¿qué dice la inteligencia artificial? Vamos a ver. Si sabe, el nuevo pacto en mi sangre referido a la Biblia se simboliza como la copa de vino de que Jesús compartió con sus discípulos durante la cena, representa su sangre derramada para el perdón de los pecados. Tremendo. El nuevo pacto, representado en la sangre del Mesías, el derramamiento de la sangre del Mesías, la muerte y el sufrimiento. Porque este es mi sangre del nuevo pacto. Mateo 26, del 28 al... Entonces, muy interesante, lo vamos a meter aquí en Ezequiel. Aquí. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, la sangre del nuevo pacto de que habla, estamos aquí. Jeremías. Eso es lo que quiere decir el nuevo pacto. ¿Haré un nuevo pacto con quién? Con la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces, lastimosamente yo no veo aquí que me diga voy a hacer un nuevo pacto con una congregación con un nombre tal o parecido a iglesia, o que yo dijera, bueno, voy a hacer una congregación, un pacto con una congregación gentil. No. Aquí está diciendo que va a hacer un nuevo pacto con Israel y con la casa de Judá. Ahora, quiero decir que toda esta enseñanza no quiere decir
que Dios no quiere que toda la humanidad se salve, no. Eso no es lo que quiero decir, sino lo que yo quiero decir es cómo toda la escritura está enfocada y el plan de Dios está enfocada en Israel, en una Israel de 12 tribus. Entonces, porque hay 12 apóstoles, porque hay 12 puertas, porque hay 12 tronos. Entonces, eso no ha cambiado. ¿Y cómo las profecías dicen cómo va a volver a recuperar Dios a Israel y que Dios está enfocado en Israel? Y su escritura lo demuestra. La escritura lo demuestra. Entonces, si seguimos un poco más, ya vimos por qué esta es la sangre del nuevo pacto. Miremos qué dice Ezequiel aquí. Ezequiel 38, en el 25. Esta es la secuencia del 37. Todo Ezequiel, desde el capítulo 33, 34, es una secuencia hasta lo último, es una secuencia, no debería tener un solo título, es una sola profecía compleja, gigante, enorme, entonces profunda, y dice, por tanto así dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob. ¿Quién es la cautividad de Jacob? Estamos hablando de Judá. Y dice, y tendré misericordia de toda la casa de Israel. Ya volvemos en los mismos conceptos de los dos rediles. Y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Entonces dice, cuando los saque entre los pueblos y los reúna, otra vez, los saco de los pueblos, o sea, tengo un redil que tengo que traer, y los reúna de la tierra de sus enemigos, y los traiga a la tierra, pero los va a reunir. Dice, y se ha santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Entonces, será santificado Dios en Israel, en los israelitas, en la casa de Israel, la desaparecida casa de Israel. Tanta profecía para la casa de Israel que ha sido desestimada, que ha sido ignorada. Entonces, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, dice, los reúna sobre su tierra. Pero mire lo que dice, sin dejar allí a ninguno de ellos. Vea el concepto donde viene, que no iba a perder a ninguna de sus ovejas. Y dice, y no esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel. Aleluya. Gloria al Padre, porque la escritura se demuestra cómo el hombre ha decidido seguir su propio pensamiento y ha abandonado la escritura. Porque dice, no esconderé más yo de mi rostro, y aquí dice que se cumple. Entonces, el nuevo pacto dice que es sabemos ya que es en el Mesías, pero aquí dice, habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel. Vuelve y nos lo establece, vuelve y nos lo confirma, porque dice que, ¿sí? Pondré mi palabra en su corazón. ¿Y eso por qué? Porque derramó de su espíritu sobre la casa de Israel. Qué hermoso, dice, de la casa de Israel. Entonces, tenemos que volver a Ezequiel, a Oseas, porque ahí donde ustedes van a ver cómo, ya les expliqué, entonces, así como Dios ha establecido, se estableció, entonces, ¿qué está haciendo aquí? Dios estableció el pecado, o sea, todos cayeron, la casa de Israel cayó, pero igual, porque aquí podemos ver, también en el 21, pondré mi gloria entre las naciones y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano sobre que ellos puse. O sea, el castigo, todo el mundo sabrá que Dios castigó a la casa de Israel. Y de aquel día en adelante, y lo mismo a Judá, pero dice, y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, porque se rebelaron contra mí. Pero aquí la profecía nos habla de otra cosa. Cómo de la restauración, de la redención y cómo Dios recupera la casa de Israel. Y dice que entonces los sacará de los pueblos, los reúna por medio del nuevo pacto, porque esto no va porque sí, ya dije, tiene que ser por medio del nuevo pacto.
Entonces los va a recoger de las naciones, los va a reunir sobre la tierra, serán uno solo, ¿cierto? Y derramará su espíritu sobre la casa de Israel. Entonces la clave que podamos encontrar